Hola a todos y bienvenidos a El Archivero, nuestro punto de encuentro para explorar lo inexplicable, lo bizarro y todo aquello que desafía nuestra comprensión de la realidad. Si eres nuevo por aquí y te gustan las historias escalofriantes, los misterios sin resolver y los relatos paranormales detallados, haz clic ya en el botón de suscribirse y activa la campanita. Así no te pierdes ninguna de nuestras investigaciones y formas parte de nuestra comunidad de exploradores de lo desconocido. Y hablando de comunidad, vuestra opinión es fundamental. Comentad aquí abajo qué temas, casos o tipos de misterio os gustaría ver en los próximos videos. Queremos traer el contenido que más os fascina. Ahora, preparaos, porque la historia que os traigo hoy es de esas que se quedan en la mente por mucho tiempo. Vamos a sumergirnos profundamente en la aterradora experiencia de una familia que buscó la paz en el bosque, pero encontró una pesadilla primordial. Esta es la historia de la familia Martin y su encuentro con la manada de Wisconsin. La búsqueda humana de la paz a menudo nos desvía por caminos inesperados, a veces conduciéndonos, irónicamente, directamente al umbral de un miedo ancestral y visceral. Para la familia Martin, el anhelado sueño americano de una existencia serena, un refugio del incesante bullicio urbano, se materializó en forma de una cabaña rústica, un pequeño punto de civilidad engullido por los vastos y silenciosos bosques de Wisconsin. John Martin, su esposa Sarah, y sus hijos, un niño entrando en la adolescencia y una niña un poco menor, veían en aquel aislamiento no una privación, sino una promesa, la de tranquilidad, de reconexión con los ritmos de la naturaleza y, más importante, unos con otros. Era nuestro sueño, ¿sabes? Recordaría John años más tarde, el agotamiento de aquella prueba aún sombreando su mirada, salir de aquella rutina constante, del ruido, de la presión, tener un lugar que fuera verdaderamente nuestro. Aquella cabaña, rústica, sí, necesitando mucho trabajo, pero rodeada por kilómetros de nada más que árboles y cielo, parecía la perfección. La propia estructura de madera exhalaba un olor a pino y tierra húmeda que prometía autenticidad y pertenencia. La llegada fue todo lo que esperaban, y más. El silencio del bosque, profundo y casi palpable, era roto solo por la sinfonía suave de la vida salvaje nocturna, el croar lejano de las ranas, el zumbido de los insectos, el ocasional ulular de una lechuza. Era un bálsamo para almas cansadas. De la ciudad, Sarah recuerda aquel primer crepúsculo con una claridad agridulce, una mezcla de nostalgia pura y un temblor involuntario en la voz. Recuerdo la primera noche como si fuera ayer. El silencio era tan completo que casi dolía en los oídos. Era simplemente hermoso. Sentados en el porche de madera gastada, observando las estrellas surgir una a una en un cielo de una negrura imposible en la ciudad, absorbían la paz, totalmente ajenos al hecho de que el mismo bosque que ofrecía serenidad también albergaba otros sonidos, mucho menos tranquilizadores, sonidos reservados para las noches oscuras que vendrían. La idílica tranquilidad, sin embargo, demostró ser efímera. En una noche indistinguible de las anteriores, mientras la familia se recogía en el calor acogedor de la cabaña, los niños ya medio adormecidos, un sonido extraño y discreto rompió la quietud. Un rasguño bajo, excitante casi, pero innegablemente presente, pareció deslizarse por la pared externa de troncos. No era el susurro del viento en las hojas, ni el roce de una rama suelta. Todos en la sala se congelaron, miradas encontrándose. Sobre las páginas de los libros, el hijo mayor, años después, lucharía por describir la cualidad perturbadora de aquel sonido. Fue bajo, ¿sabes? Como una rama muy ligera rozando la madera, pero no parecía aleatorio. Había algo diferente. Era casi como si estuviera probando la superficie. Deliberado. John, proyectando una calma que no sentía enteramente, se levantó, cogió una linterna potente y salió a la noche fresca. Dio la vuelta completa a la cabaña,
el haz de luz cortando la oscuridad densa, examinando cada sombra, cada matorral. No encontró nada, ni una ardilla asustada, ni una rama caída, ni siquiera una brisa para justificar el sonido, solo la inmensidad oscura del bosque que parecía contener la respiración y una sensación creciente, inconfundible y profundamente incómoda, de estar siendo intensamente observado. La mañana siguiente, húmeda y gris, trajo la primera evidencia tangible de que la sensación de John no era mera paranoia. En el suelo blando cerca de donde se había oído el rasguño, descubrió huellas. Eran desconcertantemente grandes, mucho mayores que las de cualquier ciervo, oso o lobo que habitara la región. La forma era vagamente canina, pero distorsionada. La planta del pie era demasiado larga. Los dedos, si es que eran dedos, extrañamente espaciados, terminando en marcas profundas que sugerían garras formidables. Eran hondas, indicando un peso corporal inmenso. Más perturbador aún era el patrón. La distancia entre ellas sugería un paso anormalmente largo, casi bípedo en su cadencia. La sangre de Sarah desapareció de su rostro cuando John se las mostró, y para coronar el hallazgo siniestro, allí estaban, clavadas en la madera bruta de la cabaña, exactamente donde el sonido se había originado la noche anterior, marcas de garras, no arañazos superficiales, sino surcos profundos, como si algo con fuerza tremenda hubiera raspado sus garras. Allira, definitivamente no era una rama, afirmó Sarah categóricamente, el miedo comenzando a infiltrarse en sus pensamientos como una niebla fría. Algo grande estaba allí, intentando sentir la textura de la casa, marcar territorio como un animal salvaje, no lo sé. Pero el miedo real empezó en ese momento, un miedo frío, persistente. Las noches subsiguientes vieron ese miedo inicial florecer en pavor absoluto. Los rasguños volvieron, pero perdieron la vacilación. Se volvieron más frecuentes, más largos, más insistentes, raspando la madera con una determinación escalofriante. Y entonces, se unieron a ellos los gruñidos. Los gruñidos no eran los ladridos territoriales de un perro guardián, ni los aullidos melancólicos de un lobo a distancia. Eran sonidos guturales, profundos, que parecían vibrar no solo en el aire, sino en el propio suelo de la cabaña, emanando de las profundidades del pecho de bestias enormes. Y no venían de un único punto, venían de múltiples direcciones simultáneamente, envolviendo la pequeña cabaña en una cacofonía amenazante, creando la sensación ineludible y aterradora de estar rodeados por una presencia hostil e invisible. John, que ahora mantenía su vieja escopeta de caza siempre al alcance, no ya como una herramienta de deporte, sino como la última línea de defensa de su familia, se sintió por primera vez vulnerable, expuesto, un prisionero en su propio refugio. Soñado, nunca oí nada parecido, dijo, la voz tensa por el recuerdo. Era un sonido, cargado de pura rabia, de amenaza. Dentro de la cabaña, el aire se volvió pesado de terror. Los niños, antes somnolientos, ahora estaban con los ojos desorbitados, aferrándose a sus padres, gimoteando bajito a cada nuevo sonido proveniente de la oscuridad. Sarah intentaba calmarlos, murmurando palabras tranquilizadoras que sonaban huecas hasta para ella misma, mientras su propio corazón latía desacompasado contra las costillas. Cerraban y volvían a cerrar puertas y ventanas, verificaban los cerrojos de nuevo, corrían las cortinas como si la tela fina pudiera detener la amenaza, pero el sonido gutural y vibrante atravesaba las paredes de madera como si no existieran. La vibración sutilmente sentida bajo los pies descalzos en el suelo. La imaginación, alimentada por el miedo, pintaba cuadros terribles, bestias colosales, sombrías y hambrientas, circulando la casa en la oscuridad, esperando, sondeando, olfateando. El miedo abstracto, sin embargo, estaba a punto de adquirir una forma concreta y horripilante. La curiosidad de las criaturas, o quizás su creciente audacia,
se dirigió hacia las ventanas. En una noche particularmente oscura, sin luna, la hija, adolescente de los Martin estaba en su pequeña habitación, intentando distraerse con un libro, cuando oyó algo nuevo, una respiración jadeante, pesada, casi como un fuelle, viniendo inmediatamente del exterior de su ventana. El sonido era tan cercano, tan íntimo, que hizo que se le erizara el vello de la nuca. Con el corazón martilleando dolorosamente contra el pecho, movida por una mezcla de pavor y una necesidad terrible de saber, apartó, con dedos temblorosos, una mínima rendija de la cortina. Lo que sus ojos encontraron al otro lado del fino cristal la dejó petrificada, sin aliento. Mirándola directamente, a pocos centímetros del cristal, había una figura. Era alta, alta, su silueta oscura apenas definida contra la negrura de la noche, pero inconfundiblemente masiva, cubierta de pelo oscuro, grueso y enmarañado. Tenía orejas puntiagudas, alertas, y un hocico largo y prominente, innegablemente canino, pero estaba parada sobre dos piernas robustas, como un hombre monstruoso, y los ojos, dos orbes amarillos que brillaban con una luminiscencia propia en la oscuridad, fijos en ella con una intensidad depredadora e inteligente. Vi los ojos. Conseguiría articular más tarde, la voz aún quebrada por el vívido recuerdo, amarillos, brillando, y estaba tan cerca. Podía oír la respiración, pesada, jadeante, casi un ronquido, y el olor empezó a entrar por la rendija de la ventana, un olor fuerte, almizclado, como a perro mojado dejado a la intemperie durante días, pero, peor, más salvaje, primal. Sura, grito fue un sonido estrangulado, más un jadeo de puro terror que una llamada de auxilio, mientras retrocedía de la ventana, tropezando y cayendo hacia atrás en el suelo de la habitación. El golpe y el grito ahogado alertaron a John y Sarah, que irrumpieron puerta adentro segundos después. Encontraron a la hija en el suelo, pálida como la cera, los ojos desorbitados de pavor, señalando frenéticamente hacia la ventana. John, sin dudarlo, corrió hasta allí y descorrió la cortina con fuerza, por una fracción de segundo congelada, en el tiempo, antes de que la cosa retrocediera con una velocidad sorprendente hacia la cobertura del bosque oscuro. Él también la vio. La altura imponente, los hombros increíblemente anchos, la masa de pelo oscuro y áspero, y aquellos ojos, amarillos, penetrantes, que parecieron encontrar los suyos por un instante antes de desaparecer. No era un oso, definitivamente no. Era un hombre disfrazado. La forma, el movimiento, era otra cosa, afirmó John con una convicción que le heló los huesos. Ver el terror absoluto estampado en el rostro de la hija, y después presenciar la expresión de shock y reconocimiento, sombrío en el semblante del marido al mirar por la misma ventana, fue el punto de no retorno para Sarah. El miedo difuso se cristalizó en pánico agudo. La cosa, o las cosas, no estaban solo haciendo ruido o acechando a distancia, estaban allí, estaban observando activamente, estaban interactuando, y eran reales. A partir de aquella noche fatídica, la naturaleza del acoso cambió drásticamente. La cautela inicial, los sonidos más sutiles, dieron paso a demostraciones abiertas de fuerza bruta e intimidación calculada. La familia Martin comprendió, con una claridad aterradora, que no estaban lidiando con animales comunes actuando por instinto, sino con algo dotado de una inteligencia siniestra, casi estratégica, e intenciones inequívocamente hostiles. Las noches se transformaron en un asedio psicológico y físico. Oían, ahora sin sombra de duda, múltiples pasos pesados, no el trote ligero de lobos, sino el andar pesado de criaturas bípedas masivas circulando la cabaña incesantemente, confirmando las sospechas crecientes del hijo mayor. No era solo uno, nunca fue solo uno, se podía oír claramente, eran varios de ellos, andando alrededor y alrededor de la casa, como si nos estuvieran estudiando, buscando una debilidad.
Parecía una manada organizada. Los rasguños en las paredes evolucionaron a golpes fuertes y sordos, golpes poderosos que hacían temblar la estructura de madera. Eran golpes intencionales, enfocados ora en una pared, ora en otra, como si estuvieran probando la resistencia de la cabaña. En una noche particularmente tensa, mientras la familia se encogía en la sala principal bajo la luz parpadeante de las lámparas, un silencio repentino fue roto por el sonido metálico y chocante del pomo de la puerta principal, comenzando a girar lentamente, metódicamente, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, cómo funcionaba un pomo, susurró Sara, reviviendo el horror de aquel momento de vulnerabilidad expuesta. John, reaccionando instintivamente, gritó una advertencia ronca y golpeó con fuerza la puerta por dentro. El pomo dejó de girar, pero al otro lado del umbral oyeron un gruñido bajo, profundo, cargado de frustración y rabia contenida. La intención era innegable, estaban activamente intentando forzar la entrada. Poco después, como si en respuesta a la resistencia, algo pesado golpeó el tejado con un impacto violento, seguido por el sonido inconfundible y nauseabundo de garras pesadas arrastrando y rasgando las tejas de madera. Miraron hacia arriba al unísono, aterrorizados, mientras finas astillas de madera y polvo caían del techo sobre ellos. El sueño se convirtió en un recuerdo torturante, un lujo imposible. Las noches eran largas vigilias tensas, cada miembro de la familia hipersensible a cada crujido de la madera, cada gemido del viento, cada rasguño distante o gruñido amenazante que resonaba en el bosque opresor allá afuera. Los niños, incapaces de dormir en sus propias habitaciones, ahora se amontonaban en colchones improvisados en el suelo de la habitación de los padres, buscando seguridad en la proximidad. La comida, antes disfrutada en comidas familiares, ahora era tragada sin apetito, el estómago de todos permanentemente contraído por el miedo. El agotamiento físico y mental empezó a corroer a la familia, volviéndolos pálidos, irritables, sombras de sí mismos. La cabaña de los sueños, el refugio idílico, se había transformado en una prisión claustrofóbica, sitiada por un enemigo desconocido, invisible la mayor parte del tiempo, pero terriblemente real e implacable. Tenía pesadillas horribles, incluso cuando conseguía dormitar por unos minutos, confesó la hija, los ojos oscuros de agotamiento. Soñaba con aquellos ojos amarillos mirándome fijamente en la oscuridad, e incluso despierta, incluso cuando no había ruido por un tiempo, sentía que estaban ahí fuera, esperando, observando cada movimiento nuestro. Ya no me acercaba a las ventanas, nunca más. La luz del día, que antes prometía alivio y normalidad, ahora servía solo para revelar la extensión sombría de la actividad nocturna. Innumerables huellas enormes, con sus características perturbadoras, marcaban el lodo y la tierra blanda alrededor de toda la casa, un testimonio silencioso del asedio nocturno. Marcas de garras eran visibles en las paredes de troncos, algunas altas, muy por encima del alcance de un ser humano normal o incluso de un oso apoyado en las patas traseras. ¿Cómo algo tan grande conseguía agarrarse y escalar allí? Una de las ventanas laterales, antes intacta, ahora exhibía una telaraña de grietas irradiando desde un punto de impacto central. Algo la había golpeado con fuerza tremenda. No se rompió totalmente, pero el mensaje era claro, una advertencia brutal. Ocasionalmente, encontraban mechones de pelo oscuro, sorprendentemente grueso y áspero al tacto, atrapados en astillas de la madera o en ramas bajas cerca de la cabaña. Era pelo de animal, sin duda, pero diferente a todo lo que conocían, denso, casi como alambre. Sara, en un impulso que ni ella misma entendía, guardó uno de esos mechones en una pequeña bolsa de plástico. Una prueba, un intento desesperado, de anclar su pesadilla en la realidad tangible. Ella no lo sabía, en un acto que mezclaba desesperación y una rabia creciente por la impotencia.
John intentó una respuesta más asertiva. En una noche en que los gruñidos y los golpes en la estructura de la cabaña eran particularmente intensos y cercanos. Respiró hondo. Abrió la puerta principal abruptamente. Apuntó la escopeta al cielo oscuro y cargado de nubes y disparó un tiro de advertencia. El estampido ensordecedor rasgó la noche, resonando por el bosque silencioso que siguió. Por unos segundos tensos, hubo un silencio absoluto, casi antinatural. Disparé al aire, grité de nuevo que se fueran, que nos dejaran en paz, contó John. Pensé, estúpidamente, que el ruido del disparo los asustaría, que actuaría como un disuasor. Después de todo, son animales, ¿cierto? Deben tener miedo de las armas de fuego. Error, completamente equivocado. El silencio duró quizás 10, 15 segundos. Y entonces, viniendo de la oscuridad justo más allá del pequeño círculo de luz del porche, llegó un gruñido. Era diferente a los anteriores, más bajo, más controlado, pero vibrando con una amenaza aún más profunda y calculista. No sonó ni un poco asustado, sonó desafiante, casi como una burla. Fue como si solo hubiera confirmado nuestra presencia y nuestra resistencia, percibió John con un escalofrío. Fue como si acabara de irritarlos aún más. Retrocedió rápidamente hacia adentro, cerrando la puerta con manos temblorosas, el rostro pálido bajo la luz débil de la cabaña. Aquel gruñido específico, viniendo justo después del disparo de advertencia, fue, para Sarah, el punto de inflexión final. Fue en ese momento que supe, sin ninguna sombra de duda, no importaba lo que hiciéramos, no se irían por voluntad propia, y quizás la palabra animales no era suficiente para describir lo que estaba ahí fuera, la gota que colmó el vaso, el evento que finalmente rompió la resistencia de la familia y selló el destino de su sueño. Llegó en una noche de tormenta particularmente violenta. El viento aullaba como un espíritu atormentado entre los árboles. La lluvia azotaba la cabaña en láminas casi horizontales, y los truenos retumbaban en el cielo como si el propio mundo se estuviera partiendo. Afuera, aprovechando el caos de la naturaleza, la agresión de las criaturas alcanzó un pico febril y aterrador. Los golpes en las paredes ya no eran intermitentes, eran incesantes, un tambor de guerra viniendo de todos lados simultáneamente. La puerta principal, el punto focal del ataque, temblaba y crujía bajo golpes pesados, brutales y repetidos, la madera gimiendo y astillándose peligrosamente bajo la presión implacable. Parecía que en cualquier momento la estructura cedería, que la puerta sería arrancada de sus bisagras. John, con la adrenalina bombeando y el miedo dando paso a un instinto protector desesperado, empujó un pesado armario de pino contra la puerta que ya se combaba visiblemente hacia adentro. Sarah, incapaz de hacer nada más, agarraba a los hijos, rezando en voz baja y fervorosa, las lágrimas mezclándose con el sudor frío en su rostro. Podía oír la madera de la puerta empezando a rajarse, a astillarse, recordó John, la voz, embargada por la emoción cruda de aquella memoria. Empujé aquel armario con toda la fuerza que tenía, pero sabía que era cuestión de tiempo. Miré a mi esposa, a mis hijos, vi el terror absoluto, paralizante, en sus ojos. Yo los había traído aquí, a este infierno en la tierra, y estaba fallando en protegerlos. Entonces, tan súbita e inexplicablemente como había comenzado, la violencia cesó, el ataque paró, el silencio cayó sobre la cabaña, roto solo por el sonido constante y ahora casi reconfortante de la lluvia y el viento. Pero no hubo alivio en aquel silencio. La familia sabía, con una certeza instintiva y helada que recorría sus espinas dorsales, que las criaturas no se habían ido, todavía estaban ahí fuera, en la oscuridad empapada, quizás observando, quizás simplemente esperando, y sabían, también, con una finalidad aplastante, que no podrían soportar otra noche como aquella, no sobrevivirían a otro ataque de esa magnitud. La decisión,
no dicha pero universalmente comprendida, estaba tomada. La supervivencia exigía la huida, inmediata. Al amanecer gris y desolador, bajo un cielo aún cargado de lluvia, la familia Martin actuó con la urgencia silenciosa de la desesperación. El sueño de una vida tranquila en el bosque estaba muerto, aplastado bajo el peso del terror nocturno. Apresuradamente, casi en trance, metieron algunas mudas de ropa, documentos esenciales y los pocos objetos de valor sentimental que podían alcanzar rápidamente en bolsas y en el maletero del coche. Nadie se preocupó en empaquetar metódicamente. La única prioridad era salir. Nadie miró mucho la cabaña, los muebles, los vestigios de la vida que intentaron construir allí. Sus rostros estaban marcados por el agotamiento extremo, por el miedo residual y por una tristeza profunda por la pérdida. No empaquetamos casi nada, dijo John. Cogimos lo esencial, ropa, documentos, los niños. No me importaba nada más. En ese momento, solo quería salir de allí, llevar a mi familia a cualquier lugar que fuera seguro. Al arrancar el motor y empezar a maniobrar el coche por el camino de tierra embarrado y traicionero, resistió el impulso de mirar atrás por el retrovisor, pero confesó más tarde, sentí aquellos ojos amarillos fijos en mi espalda, una sensación física, como si nos estuvieran observando partir. Dejar la cabaña atrás fue un cóctel complejo de emociones, un alivio profundo y casi sofocante por escapar del peligro inmediato, mezclado con un dolor lancinante por la pérdida del sueño, por la violación de su santuario. Era todo lo que siempre quisimos, nuestro pedazo de paraíso, lamentó Sara, las lágrimas silenciosas finalmente encontrando camino, atestiguando la profundidad de la herida psicológica, y se convirtió en nuestra peor pesadilla. El miedo no se fue cuando salimos de aquel camino de tierra, vino con nosotros en el coche, se quedó con nosotros, creo que siempre estará con nosotros, de alguna forma. El coche de la familia Martin desapareció en la niebla y la lluvia persistente, dejando atrás la cabaña vacía, una estructura solitaria que ahora parecía más una cicatriz en el paisaje que un hogar, una testigo silenciosa de un terror indescriptible, vigilada por el bosque oscuro, denso y ahora innegablemente amenazante. Nunca más volvieron, abandonaron no solo una propiedad y sus pertenencias, sino una parte de sí mismos, huyendo de un horror que desafiaba cualquier explicación lógica o científica. ¿Qué eran, después de todo, aquellas criaturas imponentes, peludas y bípedas que los cazaron implacablemente en los bosques aislados de Wisconsin? Serían manifestaciones de los hombres lobo de las leyendas locales, como la infame y temida bestia de Bray Road, conocida en la región, una especie animal desconocida, una rama perdida de la evolución escondida en las profundidades del bosque, o algo aún más antiguo, más sombrío, una entidad elemental o sobrenatural despertada de un largo sueño. Para la familia Martin, las preguntas permanecen sin respuesta, resonando en los pasillos de sus mentes, atormentando sus noches y sus recuerdos más sombríos. Muchos que oyeron su historia, a lo largo de los años, los llamaron locos, sugirieron explicaciones racionales, osos particularmente agresivos, una manada de lobos salvajes, quizás incluso una elaborada farsa o el producto de histeria colectiva inducida por el aislamiento. Pero John Martin permanece firme, los ojos cargados con la convicción de quien ha mirado al abismo. Estábamos allí, los cuatro, vivimos aquello, noche tras noche. Aquello no era oso, no era lobo común. La inteligencia, la coordinación, la forma en que se movían, era algo que no debería existir en este mundo, y estaba cazando, estaba activamente cazándonos. Su historia, y la de su familia, permanece como un testimonio escalofriante y perturbador, un recordatorio sombrío de que no todas las leyendas son solo historias para asustar a los niños alrededor de la hoguera, y que a veces, las sombras profundas del bosque guardan secretos terribles y hambrientos que pueden, sin previo aviso, decidir venir a llamar a tu puerta.
Y bien, amigos, con los pelos de punta, la historia de la familia Martin es realmente una de esas que nos dejan pensando y mirando dos veces a las sombras de la noche, ¿verdad? Es un relato tenso, lleno de detalles perturbadores que desafían nuestra lógica. Ahora quiero saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido esta historia? ¿Creéis en el relato de la familia Martin? ¿Qué creéis que eran aquellas criaturas que los aterrorizaron en Wisconsin? ¿Hombres lobo? ¿La bestia de Bray Road? ¿Algo completamente diferente? Dejad vuestras teorías, opiniones y si habéis oído alguna historia parecida aquí en los comentarios. Vamos a debatir este caso juntos. Y por supuesto, si os ha gustado esta inmersión en lo desconocido y queréis seguir explorando más relatos como este, no os olvidéis de dejar vuestro like aquí en el vídeo, que ayuda muchísimo a nuestro canal a crecer y a llegar a más personas que también están fascinadas por estos misterios. Y si has llegado hasta aquí y todavía no estás suscrito, haz clic ahora en el botón de suscribirse para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Muchas gracias por vuestra compañía hoy. Ha sido increíble compartir esta historia. Nos vemos en el próximo video, con más misterio por desvelar. Hasta entonces y estad atentos.